Buenas, que el Señor les bendiga. No sé en qué horario nos está viendo, pero simplemente agradecemos al Señor por esta oportunidad. La idea de ahora es simplemente traer una palabra del Señor que ha llegado a mi corazón. Me voy a ayudar un poquito con un fondo musical que mi hijo va a ir dándonos en este día. Vamos a entrar en la palabra del Señor, capítulo número 24 del libro de los Salmos. Habla del gran señorío divino de Dios. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Amén. Hermanos, quiero a la luz de esta escritura llevarles al momento que estamos viviendo. Queramos o no queramos, los momentos que estamos viviendo son momentos de muchos cambios. He escrito algunas notas que quiero relatarles a la luz de esta escritura y a la luz de la palabra del Señor. Tenemos que comprender y entender que vivimos en un mundo de cambio, pero que esencialmente en estos últimos 3 meses del año 2020 han pasado los más grandes cambios que nosotros jamás hubiéramos pensado. Vivimos en la misma tierra. Yo personalmente vivo en la misma región que en la quinta región. Vivimos las mismas circunstancias, pero usted y yo debe reconocer que todo es un ambiente nuevo, que algo está ocurriendo en el ambiente y en todas las cosas que nos está dando la sensación que aunque vivimos en la misma tierra, pero estamos viviendo en un nuevo tiempo. La forma de trabajar, la forma de movilizarse, todo ha cambiado. La forma de hacer iglesia, por eso estoy haciendo esta grabación y mandándole esta palabra, porque todo ha cambiado. Hemos vuelto como al principio. La Biblia dice que el pueblo de Dios volvió a las casas como en el principio, cuando comenzó la iglesia, porque comenzó en casa. En este primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, que es el primer trimestre, han sido meses bastante complicados. Nosotros personalmente como país, Chile, desde el último trimestre del 2019 fue bastante complicado. Mis hijos y yo, cada vez que íbamos a Santiago, veíamos como en los disturbios y las cosas raras que pasaban en ese último trimestre, en los últimos 90 días de que vivimos en Chile. Pero los próximos 90 días, hermanos amados, que fueron enero y febrero y marzo, fueron meses cambiantes. Por lo tanto, el primer trimestre de este año fue un tiempo donde Dios, en su gracia y en su misericordia, estaba preparando algo para la humanidad. Por eso también creo que en los próximos 90 días, o sea, en este segundo trimestre de este año, viviremos cosas donde tendremos que aprender a depender especialmente de la voluntad del Señor y especialmente de la gracia y la misericordia de Él. La vida después de este virus, el COVID-19, nos ha tenido que nosotros como seres humanos cambiar muchas cosas. Pero además quiero también decirle que desde el año anterior, 2019, ya vivíamos tremendos problemas. En el último trimestre, como le decía, los problemas empezaron a aparecer en mayor grado. Un continente entero como el continente de Australia estaba envuelto en muchos incendios. La sequía en Latinoamérica ha sido algo que ya viene arrastrándose aproximadamente los últimos 6 años.
La guerra comercial que se centró en el segundo semestre, no trimestre ahora, sino en los últimos 6 meses del año 2019 entre Estados Unidos y China. Y ahora, en medio de todo esto, comenzando el año 2020, vino todo el asunto del coronavirus, empezando por Wuhan, China. Todo se empezó a suspender. Desde el mes de marzo todo ha estado suspendido, la producción se detuvo. Los expertos, y no estoy hablando de alguien que no sabe, sino los expertos en lo que es sociología, en lo que es economía, dicen que este es un tiempo muy difícil de prever. O sea, ni los expertos de este mundo pueden entender todo lo que pasa, porque dicen que han ocurrido hechos tan inesperados que nadie podía prever lo que ha de pasar, lo que está pasando y especialmente lo que va a suceder. Por lo tanto, quiero hablarles de algunas cosas que he recibido de parte del Señor, entendiendo que la palabra que yo le leí habla del control absoluto que tiene Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. En primer lugar, quiero hablarles que han sucedido los eventos más catastróficos que jamás hubiéramos pensado. Cuando todos pensábamos que todo estaba controlado, cuando la mayoría de la gente que tiene recursos pensaba que a través del recurso o de su posición económica podían estar librados de todas las cosas, pero de repente todo esto empezó a cambiar. Todos viajábamos y nosotros mismos, cuando nos cerraron, el día que nos cerraron la frontera, porque estábamos a punto de entrar a Perú, todo empezó a cambiar. Eso ocurrió el 18 de marzo de este año, nosotros como familia. Entonces todos viajábamos de un lado para otro, haciendo la obra del Señor y viendo todas las cosas que el Señor nos ha encomendado, pero de repente todo cambió. Noviembre del 2019 empezaron a hablar algunos economistas que ahora uno lee, porque uno no se informaba mucho de eso, pero algunos economistas hablaban sobre la guerra comercial que estaban viviendo China y Estados Unidos. Y ellos preveían en una forma normal, decían que van a venir problemas en medio de todas las circunstancias. Por lo tanto, ellos ni siquiera preveían, y hoy día y dieron una declaración el 20 de febrero, jamás ellos pensaron que podrían estar viviendo o pasando la situación que estamos viviendo como seres humanos en esta tierra. Simplemente quiero resumirle lo que le he tratado de decir. Primero, el 31 de diciembre de 2019, que hasta ahora, hasta ese día no teníamos mucho sentido para nosotros la palabra coronavirus, pero desde ese día empiezan a verse videos de Wuhan, China, y comienza a conocerse todo lo que es producto de este virus. En enero se expande la enfermedad y ustedes ya conocen que a principio de marzo empieza a declararse la pandemia. A pesar de todo esto, y a pesar de que es una enfermedad y es un virus que nos aqueja, pero aquí, hermanos amados, tenemos que ser honestos delante del Señor, porque acá la Biblia nos establece en el Salmo 24 que aunque Dios tiene el poder y la autoridad y Él es dueño de todas las cosas, pero el hombre ha tenido la libre capacidad de hacer muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Por eso creo firmemente que el problema especialmente es por un asunto de una guerra ambiciosa por la cual estamos también atravesando. Yo sé que esencialmente es el virus COVID-19, pero aquí hay algo de una manipulación humana que ha tratado de una u otra forma paralizar el mundo entero. Ustedes saben que la gente con mayor riesgo en la salud son los ancianos.
O sea, lo que Dios mismo estableció, que cuando pase el tiempo el amor de muchos se enfriará, porque hoy en día la vida humana está valiendo muy poco. En medio de toda esta crisis humanitaria, esta crisis de salud, hermanos amados, el Señor dice en su palabra, ¿quién va a subir a su monte santo? Y Él simplemente dice, limpio de mano y puro de corazón. Y cuando habla de limpio de mano, eso quiere decir que hay también mentes o manos sucias que de una o de otra manera están haciendo algo en contra de sus propios hermanos. Estamos viviendo la mayor crisis humana, pero también, y no es que esté pensando en la vida económica, pero empezamos a vivir la mayor crisis económica que la misma Biblia establecía. Y les voy a leer el verso en que me baso el día de hoy. Pero hermanos, no solamente eso. Empiezan a existir una serie de problemas que en la economía están diciendo que está en un serio riesgo, no solo el asunto monetario, sino que el asunto monetario depende mucho de la producción de alimentos para el mundo entero. Por eso los economistas dicen lo siguiente, dicen que viene un tiempo donde van a empezar a suceder efectos dominó, o sea, una cosa va a traer a la otra trae a otra situación. Por eso el día de ayer yo hablé con mi sobrino, que él es ingeniero en finanzas, y nunca creí que lo que yo estaba estudiando en la escritura, él me lo iba a confirmar a través de la estadística, porque él trabaja para una empresa que está ahora mismo viendo todos los problemas, han tenido que desvincular personas, han tenido que modificar muchas cosas, y él está metido esencialmente porque es parte de la gerencia de esa empresa. Por lo tanto, miren lo que empieza a ocurrir. Primero hablamos con Ezequiel ayer y decíamos que lo primero comienza el riesgo crediticio. Porque a través de grandes cambios, como el cambio que estamos viviendo a través del COVID-19, pero también a través de los cambios climáticos que han pasado, empieza a pasar algo, que las personas no podrán responder a sus deudas. Que las personas lamentablemente no podrán pagar sus deudas, y eso trae un riesgo crediticio que hablan los expertos. Los expertos también hablan de riesgo de mercado, porque el riesgo crediticio trae como consecuencia riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque en los grandes cambios habrá grandes liquidaciones, algunas a muy alto precio y otras a muy bajo precio. ¿Qué es lo que va a estar más alto precio? Todos los productos de primera necesidad. Pero también aquí hay un asunto de egoísmo humano, porque usted se dio cuenta que habían cosas, hermano, que cuando comenzó todo esto, la gente y a lo mejor las grandes empresas empezaron a subir lentamente los precios por una sola razón, para aprovechar el momento que estaban viviendo. Pero en medio de todo eso existe ese riesgo de mercado que hace que algunas cosas de primera necesidad tengan un valor más alto y las que no tienen mayores necesidades bajen considerablemente. Y mientras yo estaba escribiendo esto, recibo la noticia el martes en la noche, y empiezo a ver el noticiario de noche y empiezan a decir la variación que pasó con el precio del petróleo. Nunca, jamás los expertos hubieran previsto esto. El petróleo ahora, en vez de valer $1 o $2 o $100 como llegó a valer el barril, hermano, en la bolsa, fíjese ahora el petróleo está bajo menos dólares. O sea, para poder mantener el petróleo y para poder mantener las producciones tienen que pagar. Y usted sabe que las grandes reservas o los lugares donde se almacena el petróleo es esencialmente en Canadá. Y en Canadá, para que puedan mantener ese petróleo, ahora en vez de que ellos paguen, le están pagando. El barril de petróleo está menos 16 o $15 el día de ayer. Y estoy hablando hoy jueves
23 de abril ya. Fíjense en esto. Por lo tanto, va a traer un riesgo también de liquidez. ¿Qué es esto? El riesgo es que empiezan a haber problemas de la liquidez del dinero. Porque como no hay inversiones, hay gente que no va a poder seguir haciendo algunas cosas y empieza el riesgo de liquidez. Eso trae como consecuencia el riesgo operativo. ¿Qué es el riesgo operativo? Es simplemente que no se puede trabajar en la banca porque si no hay inversores, no hay deudores, no hay aseguradores. Fíjese, porque el banco trabaja con eso, con gente que invierte, con gente que se endeuda y con aseguradoras. Porque los aseguradores y las empresas en seguridad no van a poder pasar este momento, porque si todas las empresas que estaban aseguradas quiebran, la aseguradora no puede responder porque no va a haber recursos para responder. Por eso lo último es el riesgo de cobertura que hablan. Y usted va a decir que tiene que ver todo con la palabra de Dios. Por eso quiero hablarles. El riesgo de cobertura es simplemente que todos los sistemas empiezan a colapsar porque nadie quiere cubrirlo. O sea, ninguna aseguradora va a responder en esto. Creo que en Estados Unidos vi una noticia así muy relevante. No puedo asegurarle bien, pero la única, creo que un asunto de una asociación de deporte aseguró su área contra la pandemia. Ninguna otra asociación, ninguna otra empresa se había asegurado en una pandemia. ¿Por qué? Porque nadie creía que podía pasar. Pero esto está pasando. Por eso quiero hablarles de estos cambios. Los poderosos de esta tierra, hermanos amados, tienen que comprender y entender que Dios tiene el control. Yo creo que aquí hay una mano humana que trató de poder, hermano, controlar todas las cosas, pero Dios, que es el verdadero dueño, por eso le dije y le leí el Salmo 24 de Jehová en la tierra y su plenitud, el verdadero dueño tiene el control fuera de lo que el ser humano y mentes malvadas que quisieran hacer en este mundo. Por eso lo que está pasando está muy reflejado en lo que está en el libro de Lucas, capítulo número 21, hermanos. Y simplemente quiero leerles esa escritura que es el término de esta palabra que le estoy dando en esta hora. Espero no demorarme mucho, pero está bien este tiempo, hermano. Mira el 25 y se los voy a leer de la manera que yo quiero leérselas, porque dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Quiero hablarles que este capítulo 21 de Lucas es profético, es el libro desarrollado en lo que es el fin de todas las cosas. Por eso mire lo que dice el verso 26: desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando habla de este punto teológico, habla esencialmente que todo va a tambalear, todo va a cambiar. Por eso quiero leerles el verso 28 y dice: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y ahora sí les leo el verso 27, porque ahí entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Hermanos, Lucas 21, esta palabra profética de parte del Señor Jesucristo, porque son palabras textuales del Hijo de Dios, dice que en este tiempo
en el tiempo ya final, y no estoy hablando por una mentalidad escapista. Yo sé que el Señor regresa, pero antes que regrese, Dios va a derramar, como Él es dueño de la tierra y del cielo, Dios va a derramar un gran avivamiento sobre nuestras vidas. Va a hacer que el pueblo de Dios se vuelva a convertir a Él. Va a hacer que no nos importe mucho las cosas materiales y que podamos buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Perdone que me emocione, pero este Lucas 21 nos empieza a decir del verso 25 que todo va a tambalear, que la angustia va a ser algo real en este mundo, que viene confusión, que viene desfallecimiento en la vida humana, que todo será conmovido. Pero hermanos, está hablando de la tierra, está hablando del sistema humano, pero usted y yo no está metido en el sistema humano. Usted y yo somos del reino de Dios, hemos creído en Cristo y por lo tanto tenemos una vida más allá de lo que usted puede pensar. Por lo tanto, en este día, después de haberle hablado de tantas cosas que son reales, que usted la está viendo en televisión, yo prefiero contarle esto a la luz de lo que yo he escrito durante estos días. Mire, ahí están las hojas. He escrito estas palabras porque yo sé que el Señor ha tocado mi corazón para decirles, hermanos amados en Cristo, sí que vamos a salir adelante. La Biblia dice, cuando todo esté mal, dile al justo que le irá bien, porque al justo le irá bien. Aquel que cree en el Señor Jesucristo. Mis hijos y ustedes que nos están viendo a través de este video, quiero que usted piense que si nos agarramos del Señor, si nos volvemos al Señor, nuestras vidas van a ser unas vidas inconmovibles, no porque seamos tan justos y porque seamos tan perfectos, sino porque la misericordia de Dios va a ir con sus hijos. El limpio de mano, decía el Salmo, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha mirado con engaño, él recibirá la bendición del Señor. Los días que vienen, los próximos 2 trimestres, o sea, los próximos 90 días, serán complicados y difíciles para la humanidad. Pero para usted y para mí, serán días de esperanza y de confianza en el Señor. Por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y con esto termino, y esto es lo que Dios me ha entregado, le guste o no le guste, hermano. Pero en primer lugar tenemos que llegar a un verdadero arrepentimiento. En primer lugar, la iglesia se debe arrepentir. También se deben arrepentir los poderosos y los grandes empresarios que han privilegiado más el dinero que la salud física, que han privilegiado más sus egoísmos que poder hacer que nuestra humanidad y nuestra vida en la tierra sea mejor. No, simplemente por vivir como una forma hedonística, sino una forma sensata, linda para el Señor. Entender, hermanos amados, que en primer lugar no solamente los poderosos tendrán que arrepentirse de las colusiones, y estoy hablando también de nuestro país, las colusiones que pasaron, tantas situaciones difíciles. Llegó un momento de entender que necesitamos vivir un verdadero arrepentimiento. Y aunque esa es una realidad, pero quiero hablarle a usted y a mí que somos la iglesia debe entrar en un verdadero arrepentimiento. Ya basta de niñez, porque muchas veces, y lo experimenté durante estos últimos años, en mi propia congregación y en los lugares que visitaba, gente que por cualquier cosa se iba de la iglesia, que por cualquier cosa, si uno le hablaba por la palabra de Dios, hermanos amados, y se enojaban y se iban, y simplemente ya no buscaban más de Dios. Llegó el tiempo de tener un verdadero arrepentimiento. Esto no es un juguete. Esto es delante de Dios y lo que estamos viviendo. Y ¿saben por qué yo sé que Dios me entregó esta palabra? Porque esta palabra hoy, que es jueves 23 ya, no me acuerdo, si es 23 ya de abril, este jueves esta palabra va a quedar aquí, la voy a tener este video, porque usted va a ver los próximos días el llanto y la desolación del mundo. Por eso es necesario que tengamos este arrepentimiento, primero personal. Tú y yo, hermano,
Hombre, no importa si somos pastores, si somos lo que sea en la vida humana. Hermanos, un verdadero arrepentimiento primero personal. Jóvenes, adultos, niños. Porque luego de eso vendrá un arrepentimiento familiar. Por eso es que les envío los videos para que puedan, hermanos, estar en familia, honrar al Señor, o cantar al Señor y volverse al Señor. Porque lo tercero vendrá un arrepentimiento regional. Nosotros tenemos 15 regiones en nuestro país. Y en estas 15 regiones necesitamos buscar al Señor. También vendrá como consecuencia un arrepentimiento nacional y luego de eso mundial. Porque es fácil decir que se arrepientan los demás, pero esto es personal. Nuestra nación necesita un arrepentimiento. Nuestra vida, la iglesia, ustedes renovados por Cristo, Escuela de Cristo, CMC, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Volvernos a la palabra de Dios. La Biblia dice en Isaías 48, un verso que cuando niño yo repetí mucho en las calles, y dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios siempre se cumplirá. El cielo va a pasar, la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios nos va a educar. La palabra de Dios nos va a reprender muchas veces. Y eso no nos gusta mucho, pero nos va a reprender. Nos examinará y nos transformará para la gloria de su nombre. El pronóstico del mundo no es muy bueno. Los expertos, y no estoy hablando de gente que no sabe, los expertos en todas las áreas, económicos, salud, de sociología, todos los expertos dicen que ellos no pueden prever nada porque no tienen solución. Yo sé que hay una solución. Esto está en la palabra del Señor. Vuelvo al verso que comencé y ya estamos terminando. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, nos invita al arrepentimiento. A nosotros, su pueblo. Y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Es un buen tiempo para ver la mano de Dios. Piensa en David, un niño despreciado, anulado muchas veces, pero este niño confió tanto en Dios que luego de eso, de un muerto de hambre, pasó a ser el rey de Israel. Por eso yo creo en lo que habla Isaías en los primeros capítulos, esencialmente el capítulo 3, cuando simplemente el Señor, en medio de una confusión tan grande que vivían en ese momento histórico, hermano, simplemente Dios le dice a las personas: por favor, hagan algo en el tiempo complicado. Mire, con toda la injusticia que pasaba en la tierra, Él les dice, capítulo 3, verso 10 de Isaías: decidle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Por eso Dios pide que limpiemos nuestras manos. Mire, literalmente necesitamos limpiar nuestras manos, pero también significa que limpiemos nuestra vida, porque al justo le irá bien. Honramos al Señor y tocamos algo simplemente para ir terminando. Y le decimos: que el Señor eterno nos ayude en esta palabra. Padre, a través de esta adoración y a través de este tiempo, yo te ruego que cada uno de mis hermanos pueda haber recibido tu palabra y que en el corazón y en el alma podamos entender que tú eres Dios, que eres el Señor, por siempre y para siempre, porque Él es bueno. Adoramos simplemente.
presentamos. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Digámosle al Señor eso para ir concluyendo. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Dios les bendiga, porque tú eres mi Dios y Él es digno de adoración. Si quiere usted continúe cantando al Señor ahí. Dios les bendiga. Amén.